Hola, soy Rosana Gil, acabo de salir de la entrevista con el jurado. Y las investigaciones correspondientes para dar con su paradero. La Fiscalía de Jalisco ha confirmado la desaparición en ese estado de la modelo y ex candidata a Miss Venezuela. Bienvenidos al Caporal del 10 de diciembre. Comenzamos. El pasado 9 de diciembre, el Congreso de Quintana Roo decidió frenar la discusión de la despenalización del aborto. Un día después, el 10 de diciembre, un grupo de mujeres acudió al recinto legislativo por la madrugada y quemó el árbol de Navidad. Te presento Playa Caletilla, en Acapulco, Guerrero. Estás viendo en pantalla uno de los lugares turísticos de este municipio. Este viernes 10 de diciembre, minutos después del mediodía, en uno de los restaurantes de la zona, ante la presencia de turistas, fue asesinado a tiros un vendedor y sus agresores se dieron a la fuga. A pesar de un operativo realizado por elementos de la Policía Estatal, del Ejército y de la Guardia Nacional, no han sido reportados hasta este momento algún detenido. El municipio de Celaya, en Guanajuato, también tuvo una jornada violenta. Este caso en específico es de llamar la atención porque al no existir un reporte por parte de las autoridades, un balance por parte tanto de la Secretaría de Seguridad municipal y estatal o de la misma Fiscalía del Estado, el balance es incierto todavía a estas alturas del partido. Este viernes 10 de diciembre al menos 4 personas fueron asesinadas y al menos 5 resultaron heridas en ataques múltiples realizados en este municipio. A las 2:30 de la tarde aproximadamente, en el Boulevard Adolfo López Mateos, hombres armados abrieron fuego en contra de un grupo de delincuentes en un autolavado. También en este caso hubo un balance incierto que oscila entre 2 heridos y 3 ejecutados. Imagínate el silencio de las autoridades, que no es posible saber determinar cuál fue el balance de esta agresión a plena luz del día. Casi de manera simultánea, en la calle Real San Luis, en la colonia Gran Hacienda, 2 hombres fueron asesinados también en la vía pública. Después hubo el reporte de una balacera en el bar La Modorra, en la colonia Alameda, en donde se habla de al menos 2 heridos por armas de fuego, con un narcomensaje dejado en el lugar. Casi de manera simultánea, también en la calle Belisario Domínguez, en la zona centro del municipio, fue encontrado un vehículo con un cadáver adentro e impactos de bala en el vehículo. Y el caso más reciente, el último reporte, fue de la colonia Brisas del Valle, cuando hombres armados entraron a una casa y abrieron fuego en contra de 2 personas. Allí fue reportada una mujer asesinada y un hombre herido. Como te decía, las autoridades no han confirmado de los hechos. Tampoco se están investigando si existe algún vínculo entre todas estas agresiones realizadas de la tarde de este 10 de diciembre hacia el momento en que estoy haciendo esta transmisión. En tanto, el gobernador panista Diego Sinue anunció el arranque del operativo Guadalupe Reyes, como ves en pantalla, en donde asegura que este operativo es para garantizar la seguridad de los habitantes. Hace unas horas te traje este video a este canal, te lo muestro en pantalla. Se trata del caso de del alcalde de Valparaíso en Zacatecas, el periodista Eleuterio Ramos, en donde dirige un mensaje videograbado a los líderes de la delincuencia organizada, pues para que ya no violenten el municipio. Te dejo el link de ese video en la descripción de esta transmisión, así como una tarjeta aquí en la esquina de la pantalla. Esta madrugada también en el estado de Zacatecas, pero en la comunidad de Las Cabras, en el municipio de Pinos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, soldados, fueron sorprendidos a tiros por un grupo de hombres armados.
Se inició un enfrentamiento, la Sedena se defendió de tal forma que acabó con 2 presuntos agresores muertos, un presunto agresor lesionado y 17 detenidos, a los cuales estás viendo en pantalla. Ojo, están detenidos, los tienen pecho tierra. También fueron aseguradas 5 armas largas, 2 vehículos y también las autoridades anunciaron que en la mesa de construcción de paz acordaron reforzar la seguridad en este municipio. Te presento a Rosana Gil. Ella es modelo y fue candidata a Miss Venezuela. Hola, soy Rosana Gil, acabo de salir de la entrevista con el jurado, me fue muy bien, tengo muchas ansias, muchas expectativas para este 4 de julio. Este video que acabas de ver data del pasado 29 de junio del año 2015, cuando ella, Rosana Gil, competía en el certamen Miss Venezuela. Desde hace 4 años, ella llegó a vivir al estado de Jalisco, en México, y de hecho en específico en la ciudad de Guadalajara. De manera sorpresiva, hace un par de días ha sido dado a conocer su desaparición. Aunque esta información se ha hecho pública apenas en las últimas horas, de acuerdo con allegados, con conocidos de la modelo, la última vez que la vieron fue el pasado 19 de noviembre en el Hotel Hard Rock, ubicado en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, un municipio conurbado pegado a Guadalajara. Hasta el momento, el pronunciamiento de las autoridades, la versión de las autoridades ha sido muy pero muy breve, pero ya han confirmado la desaparición de la modelo. El último pronunciamiento, de hecho, la última información que han dado, data de este 9 de diciembre. Para este 10 de diciembre no existió un balance nuevo sobre el hecho, así que te comparto todo, absolutamente todo, lo último que ha dicho el fiscal del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, sobre este caso. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Buenas noches. Hay denuncia, y de ser así, ¿qué avances se tienen sobre una venezolana de 29 años de edad quien desapareció hace 3 semanas? Sí, mencionarles que se recibió por ahí la denuncia por parte de la embajada correspondiente. De inmediato se inicia la carpeta y las investigaciones correspondientes para dar con su paradero. Ante esa circunstancia también informarles que hemos estado en contacto con los familiares de la víctima y pues en la medida que tengamos un poco más de avances al respecto, así lo haríamos de su conocimiento.